A ver, queridas, la guerra de precios entre las lashistas se ha salido completamente de control. No paro de ver compañeras lashistas con los precios por el piso. Estoy hablando de 15 euros por un retoque, 25 euros una primera puesta. Estoy hablando de que para ellas subir los precios son menos de 45 euros. Y ya lo hacen con miedo. ¿Y en qué se reduce eso? En varias cosas. Primero, estamos quemando la industria, bajando la percepción de valor de nuestras clientas respecto al servicio de extensiones de pestañas. Después hablo un poquito más de eso. Y también nos estamos quemando hasta el punto de que veo muchísimas lashistas que dejan la industria. Si esto te interesa o si te sientes identificada con esto, quédate aquí porque te voy a contar todo lo que conlleva tener los precios por el piso y entrar en esta guerra de precios y cómo empezar a salir de esa rueda de ratón que te mantiene estancada en tu negocio y que hace que no crezcas, que no puedas escalar y que sientas que no llegas a final de mes y no tienes calidad de vida. Antes que nada, quiero presentarme. Yo soy Ari Rochi, Lash Trainer, juez, mentora internacional de lashistas, con más de 7 años de experiencia en la industria y he formado a más de 400 alumnas de forma presencial y muchísimas más de forma online. Mi propósito para esta industria de las lashistas es ayudar a la mayor cantidad de ustedes a que dejen de sentirse estancadas, a que crezcan y a que puedan vivir de esta profesión como lo he hecho yo, escalen y lleguen a cumplir todos sus sueños. Bueno, ahora lo que vamos. Es importante que tengan en cuenta que el precio no es solo un número. El precio es también la percepción de valor de tus clientas. Entonces es muy importante que no lo mires solamente por tu nivel de expertise, porque acabas de comenzar, sino que establezcas un valor límite. De ahí no voy a bajar. Y también que tengas en cuenta, para comenzar, por qué estás escogiendo tus precios. Aquí llega la hora de la verdad. ¿Lo haces en comparativa con los negocios que tienes alrededor? Comparándote. Porque lo que yo veo ahí, cuando ponemos los precios por comparación, ahí es a quien lo pone más barato. Y en eso hemos estado todas. Porque yo cuando empecé a trabajar en casa, lo primero que hice fue mirar las chicas que lo hacían cerca de mi zona. Lo que sí hice fue mirar centros ya establecidos con un valor pues bien y algunas chicas de las zonas que los tenían un poco más económicos. Y lo establecí ni lo más caro ni lo más barato. Sin embargo, eso también es un error, porque ¿por qué deberíamos empezar? ¿Por dónde deberíamos, más bien dicho, empezar a poner nuestros precios? Primero, nuestros materiales. ¿Cuánto gastamos por cada clienta? ¿Sabes el coste de cada clienta? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuánto tardas por set? ¿Sabes tu coste por hora? Y tercero, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué tal experiencia le estás dando a tu clienta? Porque eso también es un coste. Si tú eres de las chicas, de las lashistas, que crean una experiencia premium, con detalles de alguna cortesía de bebida, de un pequeño snack, has invertido en tener un espacio bonito, cómodo para tu clienta, sigues invirtiendo en formaciones, sigues invirtiendo en comodidad, en que le guste el espacio y esté a gusto, y también en ti, en mostrarte súper bien, arregladita, invirtiendo en estar siempre en tu mejor versión, comprándote ropita, arreglándote, porque eso también es percepción de seguridad. Tú no puedes cobrar 15, 20 euros por unas pestañas. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos en esta rueda de ratón de los precios bajos, las chicas terminan estancándose. Ay, Ari, es que estoy en casa.
¿Cómo voy a cobrar como una chica que está en su estudio o que tiene un centro grande con empleadas? Yo no digo eso. O a lo mejor también dicen, es que yo no estoy pagando autónomo. Pero claro, para tu momento a pensar. ¿Tú quieres llegar a tener tu propio estudio? ¿Tú quieres llegar a tener tu centro? ¿Tú quieres seguir creciendo? ¿No quieres seguir estancada? Entonces no puedes seguir cobrando 25, 30, 40 euros por unas pestañas. No sé si todavía te has parado a pensar, perdone que me ponga así en este punto, porque es algo que me indigna bastante. A ver, cobrar barato parece estrategia, pero es una trampa. Si tú quieres dejar de estar estancada, si tú quieres crecer, quieres tener un estudio, un negocio rentable, quieres empezar a lo mejor a contratar equipo o quieres seguir formándote, cobrar barato no te va a hacer llegar a eso. Porque vas a tener que tirar de otra línea de negocio o de otro trabajo para poder pagar tu nivel de vida o para poder crecer, para poder seguir invirtiendo. Entonces tú tienes que ver de lo que yo estoy ingresando, del dinero que me está entrando con las extensiones de pestañas, yo puedo reinvertir en mí, en conocimiento y en mi negocio, en la experiencia que le di a mi clienta o no se me permite. Obviamente, cobrando menos de 25 euros, menos de 45 euros directamente. Ahí no hay posibilidad de que tú puedas llevar tu nivel de vida y puedas ahorrar para poder reinvertir en tu negocio, para que puedas crecer, para que digas, bueno, el día de mañana, en unos años, en un año, quiero poder tener mi pequeño estudio y empezar a crecer. Y quizás en un tiempito más adelante empezar a tener equipo. Si tú no te creas una planificación de ahorro para eso, vas a tener que buscar que te presten, que te dejen ese dinero y posiblemente vas a comenzar tu negocio, tu estudio, con dinero prestado, que bueno, no está mal, pero quizás sin ahorros para que puedas aguantar los primeros meses, que son muy complicados. Entonces, empiezas a elegir los precios por lo que ves alrededor y te estancas. Ay, es que yo no puedo subir los precios, Ari, más de 25 euros o de 45 euros porque las chicas que están alrededor lo cobran a ese precio o menos. Entonces se van a ir con ellas. Todo el miedo de no subir los precios es de que se vayan con otra lachista. Entonces tú tienes que pararte a pensar un momento. Esa no es tu clienta ideal. Esa no es la clienta que te interesa. Y después te preguntas o piensas, bueno, ya subiré los precios cuando tenga mi estudio o cuando ya tenga empleadas. Ten en cuenta que esas clientas que fidelizas por ese valor más inferior, en cuanto tú le vayas a subir los precios vas a tener mucha resistencia y puede que pierdas a todas o casi todas de esas clientas. Te voy a dar ejemplo de una alumna muy cercana mía que ella comenzó en casa mientras estaba compatibilizando su otro trabajo fijo y atendía a las clientas después de su jornada laboral. Tenía los precios muy bajitos. Estaba trabajando en casa y dejó los precios como mismo le estaba cobrando las primeras modelos. Creo que eran 20 euros, 25 euros que le cobraba a las modelos, que ella decía que solamente para materiales. ¿Qué ocurre? Que cuando eso empezó a aumentar en clientas, porque empezó a fidelizar más compañeras de trabajo, conocidas, madres del colegio, empezó a tener todas sus tardes llenas de clientas a 25 euros. Y dijo, bueno, esto ya no me está siendo rentable, porque al principio era para practicar, para hacer fotitos y hacerme conocida. Pues voy a subir los precios. ¿Qué ocurre? Que se encontró con una resistencia grande y a la hora de subir los precios le decían que no se podían permitir eso, que cómo iba a ser eso, que si lo dejaban en el precio anterior sí, que si no, no. Entonces, ¿qué hizo mi alumna? No lo subió. La resistencia le costó mucho y los mantuvo así durante unos meses más. Cuando ella se fue a un centro a empezar a trabajar, en el centro le dijeron, porque ella estaba buscando una cabina para irse de la casa. En el centro lo primero que le dijeron era que tenía que subir los precios al mismo precio
al mismo valor que estaban establecido el resto de las extensiones de pestañas. Pues vale, ella con mucho miedo lo hizo y elevó sus precios, avisó a todas sus clientas de que iba a ser un equilibrio en sus precios, para aquí y para allá. ¿Saben la sorpresa de la chica? Se quedó con una sola clienta. De una agenda llena todas las tardes, que podía llegar a ser 2 clientas cada tarde, de lunes a viernes y algún sábado atendía alguna más, a verse con una sola. Porque dice que ellas no podían pagar 60, 65, 70 euros por unas pestañas, que es el valor que un centro de aquí de Canarias tiene más o menos establecido. Entonces, imagínate, ella entró en pánico, en puro pánico, porque había perdido su cartera de clientas y encima la idea de ella era continuar con esa cartera de clientas y llenar más, porque ella había dejado su trabajo fijo. Entonces, en el centro en el que comenzó, le dijeron que aguantara y que empezara a promocionarse y que empezara a captar clientas nuevas, que esas clientas no iban siendo su clienta ideal, no iban a poner ningún tipo de problema, ya que estaban acostumbradas en ese centro a pagar por el valor real de las extensiones de pestañas. Y así fue. En cuestión de meses empezó a fidelizar nuevas clientas que sí le empezaron a pagar más de 65 euros por las extensiones de pestañas. Pero claro, cuando tú comienzas desde un inicio en la industria de las extensiones de pestañas con los precios por el piso, vas a tener que pasar esta transición súper dura. Sin embargo, si tú desde un comienzo, y es lo que recomiendo a todas las lashistas, comienzas con precios por encima de 50 euros, cuando tú vayas subiendo un poquito, 50, 55, 60, 70, 80, 90, precios más equilibrados, no va a haber tanta resistencia. Y ahí vas a decir, y bueno, Ari, yo que acabo de comenzar, que tengo resultados inconsistentes, que mi retención no es tan buena, que tardo mucho en hacer las extensiones, que no sé muy bien qué diseño elegir para cada una de mis clientas, que dudo. ¿Cómo voy a cobrar 50 euros una clienta que viene conmigo? Pues ahí es a donde vamos a ir, que es la raíz de todo este problema de la guerra de precios, de no creerte merecedora de esos 50 euros por un set de pestañas, que es lo mínimo que se debe de pagar. Chicas, por favor, méteselo en la cabeza, lo mínimo que se debe de pagar. Debería ser más para que te sea rentable este negocio. Entonces, mi idea es, quédate aquí porque esto te va a dar algunas nociones importantes para que comiences y no te quemes, ¿vale? Cuando comiences y hagas tu primera formación de extensiones de pestañas, y es lo que les recomiendo a todas mis alumnas, hazte por lo menos entre 15 y 20 modelos. Si te puedes permitir no cobrar, no cobres esas primeras modelos. Hazle seguimiento a esos modelos. ¿Qué tal te duraron las extensiones? ¿Te molestaron? ¿Se cayeron muy rápido? ¿Cómo te sientes con ellas? ¿Qué tal te has visto con el diseño? Hazle seguimiento a esos modelos. Desde un principio les planteas las expectativas. Eres mi modelo, estoy practicando diseños y necesito tu colaboración también después. Si puedes también decirle a esa modelo que vuelva a las 2, 3 semanas para hacer un seguimiento de cómo va, muchísimo mejor. Si tú vas notando en ese proceso con esos modelos que tienes problemas de retención, que estás tardando mucho, que dudas con el diseño, ¿a qué estás esperando, cariño? Tienes que buscar la solución. Tienes que seguir formándote. Un error muy común que cometen muchos lashistas es pensar que con una sola formación es suficiente y eso no es así. Necesitas seguir formándote. Entonces, si tú ves que empiezas a practicar y tu problema es el diseño, busca una formación de diseño para que tú entiendas los diferentes tipos de rostro, para que entiendas qué diseño hacer a cada tipo de mirada, corregir asimetrías, párpados encapotados, ojos asiáticos, cómo hacer algún tipo de defecto diferente. Vete buscando conocimiento.
Si a ti tus modelos te dicen que las extensiones de pestañas se les están cayendo muy pronto, tú tienes que buscar un curso de retención que te ayude a entender la química del adhesivo, qué adhesivo elegir para ti, qué zona de contacto, cantidad de adhesivo que tienes que coger, cómo tienes que controlar tu clima. Todo eso es muy poco probable que te lo puedan enseñar todo de golpe en una formación inicial. Importante que lo sepas. Yo mis formaciones de técnica clásica inicial presencial en mi academia sí lo enseño, pero no en los días presenciales. Tengo mis formaciones grabadas, mis formaciones online de retención, de velocidad, de diseño de la mirada, de suelo ocular, porque me parece súper importante que una lashista que inicia en este mundo sepa controlar todo esto. Pero en los días que estamos presencialmente practicando en muñeca, en esponja, en maniquí, yo no puedo dar toda esa información. Porque a veces se piensa que los cursos de extensiones de pestañas son fáciles, que es solamente pegar pelo. Y hay muchas cosas que tenemos que tener controladas. Todas esas formaciones que te acabo de decir son súper importantes. Que después las modelos, tú ves que estás tardando mucho con cada modelo. Estás tardando 3, 4, 5 horas en hacer un full set. Necesitas una formación de velocidad. Porque lo primero, no debes esperar a estar tardando más de 3 horas en un set de pestañas. Lo ideal sería que tardaras menos de 2 horas en hacerlo para que de verdad te sea rentable hacer pestañas. Y hay formas de trabajar las extensiones de pestañas y tardando menos de 2 horas. Pero para eso tienes que formarte. No puedes dejarlo en manos del azar y pensar, bueno, con la práctica ya iré mejorando. Con la práctica iré siendo más rápida. Es cuestión solo de práctica. Porque entonces te vas a sentir súper insegura a la hora de hacer clienta. Vas a tardar 3 horas, 4 horas. Y te va a dar miedo, vergüenza, por la falta de seguridad que tienes contigo misma, por tu técnica, por tu trabajo, pedir más de 50 euros por tus trabajos. Es importante que sepas de que va totalmente relacionado tu nivel de seguridad respecto a tu técnica con los precios que al final pones. Va totalmente relacionado. Cuando tú más segura estás con tu técnica, retención, velocidad, diseños, tienes una buena experiencia hacia tu clienta, te vas a sentir mucho más segura para decir, a ver, mis resultados son estos. Son buenos resultados. Yo merezco, soy merecedora de poner este valor. Y no te vas a sentir una impostora, ni te vas a estar comparando con el resto. Te voy a contar algo que me contó una chica que tuvimos una asesoría, que ella quería entrar a uno de mis programas. Y ella me contó que estaba en el centro de Madrid, en España, en el centro. Y que ella estaba cobrando sobre unos 35 euros. Yo me eché las manos a la cabeza y le dije, ¿en Madrid? Porque tenía una percepción de Madrid en plan, Madrid se puede llegar a cobrar 150, 200 en algunos sitios más top, pero 150 más o menos, 100, 150 se puede llegar a cobrar. Y dice que no, que a la vuelta de la esquina había un chino, un centro de belleza chino que estaba cobrando 20 euros por las extensiones de pestañas y que como ella iba a subir esos precios, que iba a perder a sus clientas, que sus clientas cuando llegaban le regateaban por cobrar 35 euros. Le decían que era cara, le decían que si le hacía un descuento. ¿Qué te está queriendo decir esto? Que muchas veces nos comparamos con el resto diciendo que es nuestra zona la que no nos permite subir los precios, que nuestra zona tiene un techo, que quizás en otro sitio podríamos cobrar más, y eso hace que te limites tú sola. Y cuando te limitas tú, no paran de llegar clientas que te reafirman esa limitación que tú te pusiste. Cuando tú de verdad te muestras con seguridad, estás segura de tu trabajo y te sientes merecedora de tus precios, no importa que en tu zona estén cobrando 25, 30, 15 euros por las extensiones de pestañas. Te voy a dar un ejemplo con esto
en mi caso, justamente en mi caso. Y este tema de verdad me toca muy de cerca porque veo como muchas lacistas lo sufren y es algo que me indigna, ¿vale? Me indigna mucho, me hace sentir triste también ver a muchas lacistas dejarlo o no verle de verdad la renta, por no verle la rentabilidad a las extensiones de pestañas. Me duele en el alma, porque de verdad es una profesión que a mí me ha hecho crecer mucho. Entonces, yo tenía mi centro en la otra punta de la isla, en Santa Úrsula, en Tenerife, Islas Canarias, España. Es una isla y pues ya va creciendo la industria de las extensiones de pestañas. En mi zona donde yo estaba, en Santa Úrsula Centro, habían a mi alrededor muchas chicas que hacían extensiones de pestañas, ¿vale? Y la gran mayoría pues tenían los precios inferiores a los míos. Algunas estaban en sus casas, algunas en pequeños centros, algunas alumnas mías. Y por encima de la calle, justo en la calle general, yo no estaba en la calle general, yo estaba en una secundaria. Y era algo que no me importaba porque quien quisiera venir, venía. En la general había una chica que se dedicaba a hacer uñas y hacía pestañas. Vale, pues mi suegra fue por la calle general, vio ese centro nuevo, entró para preguntar sobre un tratamiento de estética, que yo no los hacía, y se llevó un flyer en donde también aparecían extensiones de pestañas. Y cuando llegó a la casa toda asustada, ay Yari, mira que también hacen pestañas aquí arriba. Y yo, vale, bien, creo que sí, he visto algún cartel. Y dice, pero mira, se echó las manos a la cabeza y dice, vamos a tener que vender pronto una de las casas. Dice, porque la cosa se va a poner fea, a lo mejor hay que cerrar y todo. Y yo le dije, pero suegra, ¿por qué dices eso? Dice, mira, pestañas a 25, a 15 euros los retoques. Yo miré el flyer, muy bonito, hermoso, y me reí. Y le dije, suegri, hay clientas para todo. Hay clientas para ella y mis clientas no van a dejar de venir porque en el centro de arriba lo tengan más barato. Ay, pero ¿estás segura? Pero digo, estoy completamente segura. Es más, acabo de subir mis precios y ninguna de mis clientas se fue. Ay, pues no sé, Ari, pues pim, pues pan. Ella sí con su rollo. Bueno, yo oídos sordos porque a veces al entorno no hay que hacerle tanto caso, ¿vale? Porque son a veces muy alarmistas porque están con su propio nivel de conciencia. Ella con todo el amor del mundo me lo vino a decir no para hacer daño. Entonces, para mi sorpresa, y aquí voy a la parte de la historia, llega una chica súper linda al estudio a preguntar sobre formaciones. Yo la atiendo, empiezo a hablar con ella, me empieza a contar que tiene problemas de retención, que tarda mucho en hacer las pestañas, que no sabe qué hacer, que no sabe qué productos utilizar, que si yo la puedo ayudar. Ahora mismo no sabía si podía hacer alguna formación y le dije, bueno, pues le empecé a dar un par de consejos de productos, de dónde conseguía yo los productos y a recomendarle una pequeña rutina de preparación. Y le digo, bueno, ¿dónde trabajas tú? ¿Trabajas por aquí cerquita? Y dice, sí, yo tengo un centro aquí arriba que abrí hace unos meses de uñas y hago también pestañas. Hago yo. Me quedé así, recordé. Y digo, y bueno, ¿cuánto cobras por las extensiones de pestañas? Eso es una pregunta importante hacer siempre a alumnas o futuras alumnas. Ay, vale, es que yo cobro 25, 15 euros. Y le dije, ¿y por qué tan barato? Dice, ay, Yari, es que no estoy segura con mis resultados. Es que no me duran las pestañas, tardo un montón, evito hacerlas porque no me siento segura. Las puse a ese precio para ver si venían algunas clientas más y podía practicar un poco y que esto empezara a cambiar, porque si no voy a tener que dejarlo. ¿Me entienden el punto? A veces empezamos a ver alrededor que la gente tiene los precios muy económicos y que es lo normal, y en realidad esa persona no se atreve a ponerlos más altos por miedo. Y tú, con miedo a subirlos, porque ves cómo está. Estamos todos entrando en una guerra de precios porque ninguna se atreve a mejorar y a mostrar su valor. Y lo vamos degradando por eso. Por conseguir clientas bajamos los precios. Y debería ser diferente, elevar nuestro conocimiento, elevar nuestra experiencia para sentirnos más seguras y empoderadas con nuestro trabajo y poder poner los precios. Yo no digo de estafar a nadie, poder poner nuestros precios donde de verdad merecen.
para que sean rentables. A nosotros nos suben los impuestos en España todos los años y varias veces. Tenemos que pagar un montón de cosas, los materiales no son gratis y cada vez nos suben más el valor de los materiales. Por los impuestos también que le suben a los proveedores. Tu tiempo, tu calidad de vida. Estás perdiendo calidad de vida porque vas a tener que trabajar más horas para poder llegar a un ingreso mínimo que te pueda llevar a tener una estabilidad económica. Por lo tanto, le quitas tiempo a tu familia, a ti, a tu descanso. No vas a tener una calidad económica, una posibilidad de ahorro en esta industria, en las extensiones de pestañas, si sigues cobrando tan poquito. Y como te sigas comparando con el resto y pongas tus precios a raíz de lo que ponen los demás, te vas a estancar, no vas a crecer. Piensa como la mujer que quieres llegar a ser, como la empresaria que quieres llegar a ser. ¿Quieres tener un centro? Necesitas ahorrar. Necesitas empezar a guardar dinero para cuando llegue el momento de que abras tu estudio tengas un fondo de emergencia, para que cuando empieces a contratar equipo tengas dinero para poder sostener ese equipo si llegan meses un poco flojos. ¿Cómo tienes que tener dinero para decir? Tienes que subir esos precios para poder decir, me quiero formar con esta especialista, quiero hacer un curso de efectos, quiero hacer un curso de perfeccionamiento y tengas el dinero, no tengas que sacarlo de otro sitio. Si no, este negocio va a ser un hobby caro. Un hobby caro. Y te digo, una vez de que tú pones los precios donde tienen que ir tus clientes ideal, no se va a ir. Yo hace unas pocas semanas que he equilibrado mi listado de precios, que el precio más económico son 70 euros y los retoques mínimos son 50 euros. Y si quieren algún tipo de efecto o mega volumen son 90 euros. Y sé que hay sitios en los que cobran más. En mi zona, con el tipo de clientela está bien, cubre mis necesidades en cuanto a materiales, puedo pagar bien mis impuestos y puedo darme un sueldo a mí y a mi equipo. Y puedo ahorrar un poco para decir, poder seguir creciendo. Hemos podido seguir creciendo, reformando el estudio, arreglando la academia en la zona baja. Es la manera de no estancarse. Puedo decir, me voy a formar con una especialista en efectos, puedo decir, me voy a un congreso, porque partimos de ese fondo para poder seguir pagando, para crecer. Nunca dejamos de crecer por más tiempo de experiencia que tengamos, necesitamos seguir formándonos. Y es lo que le digo a mis alumnas cuando comienzan conmigo. Este es vuestro primer curso, no es el último. Si es el último, te vas a estancar y lo vas a dejar. Con uno solo no es suficiente. Por eso es importante que si tú detectas que tienes alguno de estos problemas de retención, de velocidad, de diseño, que no te sientes segura, que no sabes cómo generar una buena experiencia para tu clienta, que no sabes cómo empezar a captar clientas, a lo mejor con redes sociales y a fidelizar clientas, tienes que formarte. Es importantísimo. Por favor, no te quedes en ese punto de compararte con el resto y entrar en una guerra de precios. Por favor, vamos a activarnos todas las lashistas, déjenmelo en comentarios, las lashistas que opinan igual que yo en este sentido, de cambiar la mentalidad de nosotras, que somos compañeras, no somos competencia, hay clientas para todas. Así que no bajemos nuestros precios, elevémoslos a la altura de nuestra experiencia y empezamos a sentirnos más seguras con nosotras mismas y con nuestra técnica. Y todo comienza por mejorar y ser críticos con nosotros mismos y ver en qué punto estamos. Si tú sientes que estás en este punto ahora mismo, que te sientes estancada, que no sabes cómo seguir creciendo, que estás cobrando muy bajito, que no te sientes segura con tu técnica, tu velocidad, tu retención, tu experiencia al cliente, cómo captar clientes nuevos, cómo fidelizarlos porque llegan clientes y no se quedan, es el momento de que te plantees invertir en ti y en tu formación. Yo estoy preparando un programa especial para las chicas que están en ese punto, para poder ayudarlas a crecer, a que dejen de estar en estancamiento, a que se sientan seguras consigo mismas y a que crezcan y lleguen a conseguir su sueño, porque de verdad esta carrera lashista no tiene límites. Ya han pasado 7 años desde que me empecé a formar, desde que empecé en este mundo,
Y yo todavía no veo el techo, chicas. No lo veo. Estoy súper enamorada de las extensiones de pestañas. Es bellísimo y siempre hay algo más que se puede escalar y siempre hay algo más que se puede crecer. Y es súper bonito. Me gustaría que ustedes también pudieran sentir esto, vivir esta profesión tan bonita, porque yo he crecido muchísimo gracias a esto. Puedo llevar el nivel de vida que necesita mi familia y me siento muy feliz ayudando a otras mujeres. Si tú estás en ese punto y quieres llegar al punto de crecer, de llegar a tener tu estudio, de fidelizar clientas, de vivir de tu pasión, puedes escribirme para entrar en mi programa y empezar a trabajar en todo esto que te está estancando y que dejes esta guerra de precios. Así que nada, nos vemos muy pronto. Sígueme para más contenido como este y puedes entrar por aquí en mis redes sociales para ver más contenido y ya estaré subiendo más vídeos. Un besito.